¿Cuántos fueron ahora en este caso? 10 10 años. años ya. Increíble, una década de servicio a la comunidad y al país en esta profesión tuya y felicidades de nuevo. No, también. muchísimas gracias. Represión versus prevención del delito en materia penal juvenil en Costa Rica. ¿Cómo asumimos eso, don Álvaro? Bueno, muchas gracias. Entonces, yo creo que aquí es muy importante establecer varias cosas. En primer lugar, a veces ponemos el énfasis, y lo mismo pasa en adultos, en el asunto de la represión. Entonces, cada 4 años aquí tenemos a algún político o varios, ¿verdad?, independientemente del color político, de la bandera que se trate, pero que siempre van a tratar de vendernos una ecuación muy interesante, y es que van a salir diciendo uno de esos días, ojalá en medio de la campaña o a través de la campaña, que ya tienen la solución para todos nuestros problemas desde el punto de vista delictivo, y que se van a solucionar con 3 cosas básicas. Número 1, creando más plazas para policías. Número 2, haciendo más cárceles para, obviamente, atiborrarlas de gente. Y número 3, por supuesto, y no menos importante para este tipo de personajes, el elevar las penas, ¿verdad? Entonces, por supuesto que el frío no está en las cobijas, y no es tan sencillo el vacunarnos en contra de la criminalidad única y exclusivamente con este tipo de posibilidades que vayan a satisfacer los egos más puros de la venganza por la venganza misma, pero que si no invertimos realmente en prevención, de nada, absolutamente de nada nos va a servir. Ahora, ¿qué es prevención realmente? Prevención no es solamente decirle a la gente que va para la cárcel si no hace lo que tiene que hacer, que eso es muy importante, pero prevención también tiene que ver con aspectos relacionados a la infraestructura de la comunidad donde está viviendo, a que tenga posibilidades de ir a una plaza de fútbol versus ir nada más a lugares que son nocivos para la persona menor de edad, que tenga también posibilidades de tener recreación, que tenga posibilidades de tener valores a través de la educación, y la educación tanto formal como en familia, que tenga también la posibilidad de tener valores espirituales. Es decir, es un cúmulo de elementos que hacen que sea menos probable que esta persona que tenga menos de 18 años y que consideramos de conformidad con la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que fue aprobada por Naciones Unidas en 1989 y que Costa Rica la incorpora dentro de su sistema en 1990, ¿verdad?, tengamos la posibilidad de concebir a esta persona como un niño. A veces nos parece raro que digamos niño cuando se trata de una persona que tiene 17 años y que es muy alto, barbudo, etcétera, pero técnicamente hablando, todas las personas de menos de 18 años van a ser entonces consideradas como niños. Y entonces, mientras más alternativas tengamos para darle a esta muchacha o este muchacho menor de 18 años para que haga otras cosas distintas que el delito y no sea abordada por personas, generalmente adultos, que tratan entonces de utilizarlos para la comisión de otro tipo de delitos, menos entonces clientes de la justicia penal juvenil vamos a tener en nuestras cárceles. ¿Cómo lograr eso donde hoy nuestros jóvenes y nuestros niños prácticamente no tienen esos espacios? Usted habla, por ejemplo, del hecho de que tengan lugares de recreo. Hoy por hoy se ha hecho una costumbre en algunas comunidades de que tienen una cancha de fútbol o fútbol 5, no sé cómo le llaman, ¿verdad? Sinceramente. Pero ¿qué es lo que sucede? Está con llave. O les cobran N cantidad de dinero y tal vez el chiquillo no tiene para pagar. O se habla de un lugar público, pero está con llave. Y solo X o Y personas lo manejan. Entonces, los espacios que tienen nuestros niños y nuestros jóvenes es ver a grupos de otros niños y jóvenes tirados en las aceras, en los cordón y caño, utilizando, quemando droga, ingiriendo alcohol, y esos son los espacios libres que tienen hoy nuestros niños. ¿Cómo revertir esa situación? ¿Cómo realmente que Costa Rica siente cabeza y diga vamos con una política social que realmente vaya a ponerle el cascabel al gato? Porque aunque me hablen de lugares de recreo, señor, ¿dónde están?
aunque me digan que nuestros jóvenes queremos rescatarlos, sí, pero queremos rescatarlos y vemos cientos de muchachos y niños en las orillas de las calles siendo presa fácil de los delincuentes del narcotráfico y simple y sencillamente por la ley que nos protege, el policía llega, que usted dice que con más policías no se soluciona el problema, pero llega el policía y el chiquillo le tira el humo del cigarrillo en la cara, se burla del oficial de policía y el policía no lo puede detener porque tiene 2, 3 puritos, entonces no se lo puede llevar. ¿Es eso alcahuetería? ¿No es alcahuetería? ¿Cómo tenemos que manejar el asunto, don Álvaro? Claro, yo creo que usted ha dado el clavo y el problema es un problema global muy, muy grande y ha sido a veces no visualizado de una forma interdisciplinaria, de la forma más apropiada. Es decir, nada hacemos solamente con, como decía, subir las penas, construir más cárceles o poner más policías, si no atacamos también el asunto desde sus raíces. Evidentemente, la Costa Rica nosotros en nuestros días ha ido cambiando en muchas cosas. Por un lado se nos ha venido a vender la idea de que somos el país más feliz del mundo. Bueno, ahora en el último censo ya aparentemente somos el más feliz de Latinoamérica, dicen, porque ya nos desplazaron los daneses y otros escandinavos en esos lugares de privilegio. Ya no somos el país más feliz del mundo, somos el país más feliz de Latinoamérica. De Latinoamérica, exactamente, sí, muy probablemente después seguirá de Centroamérica y bueno, en fin, una cosa así, pero esa idea de felicidad que nos han estado vendiendo y bombardeando, tenemos que contrastarla con la realidad que tenemos en nuestras cárceles, incluso en materia penal juvenil. Figúrese usted que en los primeros, este año, a propósito de este año, estamos cumpliendo en el 2016 20 años de justicia penal juvenil, de la ley de justicia penal juvenil. Es un número cabalístico y a propósito creo que tenemos que reflexionar mucho sobre todas las bondades, pero también cuestiones que se pueden mejorar en cuanto a la legislación respectiva. Lo cierto es que la ley no se hizo para prevenir, esa no es la función de la ley. La prevención tiene que venir desde otros sectores, ¿verdad? ¿Cuál ha sido la intervención realmente de ¿verdad? Instituciones como el Patronato Nacional de la Infancia, como otro del Ministerio de Cultura, etcétera, etcétera, etcétera? Yo coincido que, por ejemplo, en el asunto deportivo, mire, yo crecí en el distrito primero, el cantón de Goicoechea, Guadalupe, y cuando yo era un niño y un joven, había una plaza que era abierta a todos los que quisiéramos ir. Ahora hay un estadio muy bonito que se construyó y precioso, pero evidentemente los niños no tienen acceso a estar haciendo deportes. Antes hubo también una cancha de básquet en el parque, al lado del kiosco del parque, y actualmente entonces alguna persona con el poder suficiente para tomar esa determinación lo cambió en una zona verde en donde ya no se puede practicar tampoco basquetbol ahí como lo hacían las personas. No hay tampoco servicio de resguardo policial en las noches, o sea, ni usted ni yo quisiéramos pasar por ahí después de las 6 de la noche y arriesgarnos a que nos asalten, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo sí creo que la Costa Rica de nuestros días ha ido cambiando muchísimo. Mientras hay gente, como veíamos en los diarios y los medios de comunicación colectiva en estos mismos días, que abiertamente sale ahí en Facebook y en Internet haciendo una oda a la marihuana para ser utilizada. No, y en los diferentes medios de comunicación. Exactamente, mientras hay un bombardeo sobre la postura de que esto puede ser interesante para los jóvenes, veo con mucha extrañeza y mucho más preocupación que no existan programas concretos, efectivos en materia de prevención del delito en Costa Rica. No se invierte lo suficiente en Costa Rica en materia de prevención del delito. Y esto significa que después vamos a tener que pagar más todavía, porque el mantener a la gente en la cárcel, el darles de comer, el no tener la posibilidad de utilizarlos también de una forma productiva y tratar de después corregir
refiere al asunto, cuando ya sean adultos y pasen a ser carne de cañón qué? del sistema de administración de justicia, ya para que por un lado, y por otro lado es el doble, el triple o mucho más caro el que hayamos invertido desde el inicio. Yo quisiera ver en figuras específicas cuánto es lo que están invirtiendo el gobierno de la República, y no solo este, sino los anteriores, en materia de prevención, ¿verdad? Seguimos llorando sobre la leche derramada. Seguimos viendo el problema, seguimos hablando sobre el problema, pero ¿quién está haciendo algo para solucionar el problema? Independientemente de que se hagan todos los esfuerzos en tema en materia de ley penal juvenil, el asunto es que nadie quiere que a un niño o a un joven lo metan preso. Los niños y los jóvenes no están para ir a la cárcel, pero lamentablemente tampoco podemos permitir por eso que niños y jóvenes hoy que tienen una conducta que no están para estar en sociedad o para vivir en sociedad normalmente, estén por la libre asesinando, robando y destruyendo todo a su paso. Entonces, si ya tenemos estos problemas en tema ya de materia penal juvenil, señores, a veces decimos, si comete un delito de tanto a tanto va tanta pena, si comete un delito de tal forma va tanta pena, ¿por qué? Porque es un niño, porque es un joven y si no se le acaba la vida. Señores, no es el hecho de que se le acabe la vida, porque a veces no es el hecho ni siquiera del número de años de una pena, es qué ofrece nuestro sistema judicial para reinventar ese pequeño individuo y ponerlo a vivir en sociedad. ¿Qué están haciendo, señor juez? Bueno, esa es una excelente pregunta y que nos permitiría hablar aquí no solo por una hora, sino por varios días, etcétera. En primer lugar, ha habido sí una inversión, por lo menos a nivel del Poder Judicial. Hablo de todos los programas que se conocen ahora como justicia restaurativa. Esto tampoco es algo nuevo, ni que se haya inventado ahora. Los jueces venimos aplicándolo incluso desde antes, de una u otra forma, porque de lo que se trata cuando hablamos de justicia restaurativa también es devolverle el conflicto a las partes, que ellas se pongan de acuerdo y en definitiva también aplicar el sentido común, que es el menos común de los sentidos, desgraciadamente, en la mayoría de los casos. Ahora, sobre todo cuando tratamos en materia penal juvenil, estamos hablando de gente en la cual estamos invirtiendo, porque ya invertir en alguien que tiene 30 años en la cárcel y pensar entonces que vamos a restablecer el árbol que está torcido desde hace mucho tiempo es mucho más difícil, no digo imposible, pero mucho más difícil que si se hace a una temprana edad cuando las personas empiezan a delinquir. La justicia restaurativa está diseñada sobre todo antes de que se judicialice el asunto. Por supuesto que no tiene que ver con todo tipo de delitos, sino en cierto tipo de casos, pero evita que haya un desgaste también de la víctima, del ofensor, por supuesto, y del sistema en general, cuando se podrían atacar estos asuntos de poca monta, entre comillas, con prioridad. Si esto no sucede, también, entonces una vez que se entre en el sistema de administración de justicia, existen otro tipo de posibilidades. Uno de los casos fundamentales que ha sido muy bien manejado ha sido el asunto de la jurisdicción de Cartago, a través de lo que se conoce como la suspensión del proceso a prueba. La suspensión del proceso a prueba permite que una persona llegue y disponga de un plan reparador dentro del cual se pongan de acuerdo él o ella y su defensor y planteen un plan que tenga que ver con soluciones alternas que están incorporadas dentro de la misma Ley de Justicia Penal Juvenil. La Ley de Justicia Penal Juvenil establece en el artículo 121 diferentes modalidades de sanción que van desde las órdenes de orientación y supervisión hasta penas o sanciones que sean privativas de libertad, que por cierto en Costa Rica tenemos nosotros de las sanciones más duras de toda Iberoamérica, ¿verdad? Y que la pena máxima en penal juvenil es de 15 años. Así es, tiene usted toda la razón, está muy bien informada. Sí, si hay una persona
que ya a partir de los 12 años, porque antes de los 12 años no puede ser sancionada, si una persona está entre los 12 y los 15 años, puede recibir hasta 10 años de prisión, y si está entre los 15 y los 18 años, hasta 15 años de prisión. Son penas altísimas. Ni en México con problemas de sicariato, ni en Colombia con problemas de tráfico de drogas, ni en España con problemas de terrorismo, ni en Brasil con favelas, etcétera, superan los 6 años de prisión. Lo que pasa es que aquí esos 15 años se ven como una burla. ¿Por qué? Porque el año carcelario no son los 12 meses. Y aparte de no ser los 12 meses del año, aunque se hable de 15 años, el individuo, no importa la edad que tenga, no cumple la condena con los años que se le imputa, sino que algunos, y curiosamente, como hace unos meses sale a la opinión pública, un individuo con una pena de 37 años andaba en la calle como a los 2 años después de la condena, que nadie se explica cómo ni por qué. Pero en fin, señores, realmente, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que necesitamos en Costa Rica? ¿Más cárceles? ¿Penas más fuertes? ¿O realmente políticas sociales que nos permitan a nosotros tratar de recuperar? ¿Por qué la niñez y la adolescencia en Costa Rica está siendo presa fácil del narcotráfico y del crimen organizado? ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Hacemos una pausa y volvemos. Ya regresamos con Sin Rodeos. En algunas zonas ha dejado de llover hasta un 75%. Es urgente que ahorremos agua. Mientras nos enjabonamos y lavamos los platos, cerremos la llave y al abrirla, reduzcamos la presión del agua. Revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario. Lavemos menos el carro y cuando lo hagamos, usemos un balde. Reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño. Al lavar, aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa. Comprometámonos con el ahorro del agua. El agua es vida. Cuidémosla. Esta Semana Santa, disfrute de la mejor programación por su Extra TV. Viernes Santo, mi historia preferida, a partir de las 8 de la mañana. 9 en punto, Evidencias. 10 de la mañana, Héroes de la Fe. 10:30, mi historia preferida. A las 11 de la mañana, Orígenes. 11:30, Los Pasos del Maestro. A la 1 de la tarde, especial con Marcos Witt. 2 de la tarde, Evidencias. 3 de la tarde, Encuentro con la Biblia. 4 de la tarde, La Creación. 5 en punto, Escrito está. 7 de la noche, Un hombre violento. 8 de la noche, especial con Tercer Cielo. A las 9 en punto, especial con Juan Carlos Alvarado. 10 de la noche, especial con Fran Artavia. 11 en punto, especial con Mónica Rodríguez. Lo mejor de esta Semana Santa se disfruta por Extra TV. Dave, habla tu jefe. Me debes un turno, es sábado. Me debes sábado. Hola, Shane.
Y es que ante la coyuntura global que se está dando con las divisas que antes eran fuertes y que vienen mermando su valor, aquellas que son más volubles o dependientes de los vaivenes del mercado reaccionan de forma más notoria, al punto de generar inconformidad en los sectores más sensibles. Vos lo que querés decir es que van a haber protestas por el aumento en la canasta básica. No hablamos macroeconomía, hablamos plata. Diario Extra, hablamos tico. El Expreso del Deporte está en la pantalla de Extra TV. Lo mejor del atletismo, lo mejor del ciclismo, vívalo con nosotros. Este y todos los domingos de 9 a 10 de la noche. El Expreso del Deporte en el canal más deportivo del país, Extra TV. En algunas zonas ha dejado de llover hasta un 75%. Es urgente que ahorremos agua. Mientras nos enjabonamos y lavamos los platos, cerremos la llave y al abrirla, reduzcamos la presión del agua. Revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario. Lavemos menos el carro y cuando lo hagamos, usemos un balde. Reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño. Al lavar, aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa. Comprometámonos con el ahorro del agua. El agua es vida. Cuidémosla. Continuamos con Sin Rodeos. Ok, continuamos en Sin Rodeos en esta noche con el doctor Álvaro Burgos, juez en nuestro país, tratando de conocer un poco qué es lo que está sucediendo en el tema de represión versus prevención del delito en materia penal juvenil, señores. ¿Por qué nuestros jóvenes son presa fácil? Nuestra niñez y adolescencia está siendo presa fácil del narcotráfico y el crimen organizado. En un momento se dijo, es que las penas son, o los dejan libres o las penas son mucho más pequeñas, entonces rapidito están fuera. Le hacía hincapié en que aunque la pena máxima son de 15 años, el año carcelario en nuestro país no es de 12 meses. Y que aunque se pongan penas, no importa los años que un juez emita su condena ahí al individuo, al final y al cabo no se cumple. Porque en algunos casos, en muy poco tiempo andan fuera. ¿Cómo se hace esto después de que ustedes como jueces emiten una condena? O sea, pasan por encima, el sistema pasa por encima de ustedes, pasa por encima de la ley, pasa por encima de todo. ¿Qué es lo que sucede, señor juez? Bueno, muy bien. Otra interesante pregunta. Aquí hay que hacer un deslinde, ¿verdad? Porque es diferente en materia de adultos que en materia penal juvenil. En materia penal juvenil, bueno, el máximo son 15 años. No a veces premia el pobrecito también, y entonces se hace revisión de la pena y salen mucho antes. Sí, digo que es diferente el sistema porque en materia penal juvenil existen un juzgado especializado de ejecución de la pena. Entonces, la sentencia que emite el juzgado penal respectivo o el tribunal de apelación de la sentencia lo ha confirmado, etcétera, etcétera, es siempre ejecutada a través del juzgado de ejecución de la pena y penal juvenil de la pena. Y incluso existe una ley en Costa Rica a partir del 2005 que es un lujo en Costa Rica que tengamos una ley especializada en materia de ejecución de la pena penal juvenil, porque contamos en Costa Rica, a diferencia de lo que existe en otros países de Iberoamérica, es más, a diferencia de lo que existe en materia de adultos en Costa Rica, porque en Costa Rica todavía no ha existido y no existe ninguna ley de ejecución de la sanción penal en materia de adultos. Eso sí existe en Costa Rica en materia penal juvenil desde el 2005, es decir, el año pasado cumplimos ya 10 años de la vigencia de esta legislación y por supuesto que las reglas del juego están ahí claramente definidas, a diferencia de lo que existe en adultos. En adultos son 2 o 3 articulitos únicamente y casi que todo lo demás son reglamentaciones de adaptación social y del Ministerio de Justicia y la jurisprudencia que ha venido dando los juzgados de ejecución de la pena de adultos, que a veces ha sido no tan clara y a veces hasta contradictoria.
Incluso no puedo dejar de señalar también que a mi criterio, ¿verdad? Ya aquí no hablo solo como juez, sino como catedrático en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, considero, y incluso ha habido un par de investigaciones donde yo he participado, en donde considero que debería existir un tribunal especializado y que resuelva todos los asuntos de ejecución de sentencia en materia de adultos en cuanto a las apelaciones, porque lo que prevé actualmente el código es que toda aquella resolución del juzgado de ejecución de la pena de adultos, cuando es apelada, vaya entonces a resolverla el tribunal sentenciador. Y entonces es una curiosidad muy rara, porque es ni chicha ni limonada, un ornitorrinco extraño, porque si lo que buscaba el legislador era devolverle, que hubiera realmente una continuidad en velar porque la sanción se aplicara eficazmente, al final no se cumple, porque ya años después, cuando está pidiendo el cambio o algún tipo de beneficio y tiene que conocerlo el tribunal sentenciador, no un tribunal especializado en ejecución, que es lo que yo propondría, sino el mismo tribunal sentenciador, ya tal vez los tres que estaban resolviendo originalmente, uno está pensionado, otro está en vacaciones y otro está ascendido, digamos. Entonces, ni siquiera es que se va a tratar de las mismas personas, no tiene sentido que sea el tribunal sentenciador. Debería haber un tribunal especializado y en materia de ejecución de la pena. En materia penal juvenil, entonces contamos con un juzgado para todo el país, pero no solamente es que contamos con 2 juezas especializadas, sino que también tenemos la posibilidad de tener defensores y fiscales especializados, no solo especializados en materia penal juvenil, sino especializados en la ejecución de la sanción penal juvenil. Vean ustedes el lujo que tenemos en Costa Rica en tratándose de eso. Tema de materia penal juvenil. Exacto, pero yo diría que aquí lo fundamental, Isabel, y haciendo tal vez alusión a que precisamente en tratándose, como decía don Luis Paulino Mora, de la materia de prevención, el año pasado, a finales, salió la segunda edición de un libro que yo escribí que se llama La polución delictiva. Este libro trata sobre todo de la conceptualización del por qué debemos de darle prioridad al asunto de la prevención y no solamente conformarnos con el resultado de después estar reprimiendo y no vamos a invertir en absolutamente nada. Eso es como estar pintando todos los meses una casa de diferente color, precioso, cuando los cimientos de la casa están malos y al final se va a caer, aunque tengamos ahí un Rembrandt, un Van Gogh, un Picasso, ¿verdad?, en un mural. Entonces tenemos que invertir más en prevención y no solamente conformarnos con el asunto de la represión. Yo creo que aquí sí valdría la pena el instar a las autoridades respectivas, que obviamente esto pasa por el Poder Ejecutivo. Dentro del Ministerio de Justicia hay una oficina casi desconocida, una de esas cosas ahí, una islita que tiene que ver con prevención del delito. Vaya usted a ver el presupuesto que tiene esa oficina de prevención para hacer cuestiones que tengan que ver a nivel de todo el territorio nacional. Es una cantidad ínfima, pero es que no solamente se trata de plata, se trata también, a mi criterio, de falta de coordinación para que puedan vincularse otras instituciones paralelas, repito, PANI, Ministerio de Cultura, Ministerio de Deportes, etcétera, para que se entrelacen proyectos de prevención y no tengamos entonces la única alternativa que se metan a una cantina, a un prostíbulo o a cualquier otro lado después de las horas hábiles, o a veces incluso durante el día, en esos cuadros que usted y yo vemos cuando transitamos por nuestras calles, no solo josefinas, sino desgraciadamente ahora de todo el territorio nacional, sino que exista entonces una fórmula proactiva, que no esperemos que nos llegue ahí ya una vez cuando lo han denunciado, lo han acusado, lo han sentenciado, sino que vayamos nosotros a las escuelas. Mire, yo desde hace muchos años
¿verdad? Voy a escuelas y colegios, por supuesto, de forma gratuita, a tratar de impartir charlas de prevención para que la gente sepa por lo menos el ABC, a qué se pueda tener con la Ley de Justicia Penal Juvenil. Eso, que son tal vez esfuerzos esporádicos que algunos hacemos, eso debería estar totalmente estratificado. ¿Qué costaría, por ejemplo, que el Ministerio de Educación Pública, así como da también instrucción en cívica, en muchas otras materias, dé una instrucción específica en materia de prevención del delito? Y los deberes que en realidad tienen nuestros niños. Por supuesto, porque a veces digamos que el discurso sexy, el que vende muchos votos, es decirle los derechos que tienen todos los derechos, y eso está muy bien, que sepan que inmediatamente pueden llamar al 911 y acusar hasta la mamá o al papá si algo les pasa, pero ¿y las obligaciones y los deberes? Esos no los conocen. Esos no los conocen casi nadie, ¿verdad? Entonces yo sí creo que eso debería estar bien planificado ex ante, como decimos los abogados, no ex post. Ya después, ¿para qué? ¿Verdad? Hay que prevenir, mejor prevenir que lamentar. Don Álvaro, y es que una de las cosas que más afecta al país y que lamentablemente apruebo sinceramente su comentario de que se debe de tratar desde la escuela es ver los análisis que se hacen en cuanto al tema droga, que donde con más facilidad, donde circula es en los centros educativos. Así es. Donde se dice, y llega la fuerza pública con sus perros y algunos padres se ofenden. Y ojo a los niveles de malicia en la que llegan en las frutas, en las manzanas, en los tubos de los pupitres, en diferentes, pero la droga la pasan a como dé lugar. Y los tipos que están fuera de las escuelas mercadeando, llevando el producto para el consumo, o aquellos que lamentablemente, y tengo que decirlo, lo llevan de sus hogares, porque es parte del modo operandi, del modo de vivir la gente hoy por hoy, que no debería, sin embargo es así. Sí. ¿Cómo usted, digamos, como juez, podría emitir criterio sobre el tema de nuestro sistema educativo y que realmente existe esa prevención no solo en los adultos, sino también en los niños, y buscar de que el Ministerio de Educación abra puertas y que realmente se le dé la importancia que se le debe de dar? ¿Por qué estamos siendo presa tan fácil? ¿Por qué? Por el consumismo, por unas tenis, por un celular de marca, por una situación X. El niño se vincula en una cosa de esas. Mire, aquí el asunto realmente tiene usted toda la razón. El problema del narcotráfico es un problema gravísimo. Conste que no es el único, ¿verdad? No. Aquí tenemos problemas también a nivel de niñez y adolescencia que tienen que ver con explotación sexual infantil, también. Por ejemplo. Tenemos problemas también de bullying. Tenemos problemas también de delitos cibernéticos en donde están participando también por el acceso a ese tipo de medios que tienen los niños desde muy temprana edad, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos haciendo realmente? ¿Por qué no estamos invirtiendo, si ya lo sabemos desde hace mucho tiempo, que si no invertimos en prevenirlos, en darles alternativas, nos van a venir después como clientes de la justicia penal, tanto juvenil como de adultos? ¿Para qué queremos seguir haciendo esto como si fuera una maquila de sentencias? ¿Para qué? ¿De qué nos sirve poner una marca más de que a alguien sentenciamos y me lo metimos a la cárcel? Mejor tratemos de invertir más en prevención, en darle contenido real al bla bla bla, como decía alguien por ahí en algún otro programa en algún momento, y démosle contenido real a que existan alternativas realmente posibles en la prevención del delito. Mire, a mí son cuestiones que a veces son tristes, pero yo le voy a contar una anécdota que a mí me pasó hace muchos años. Yo siempre se la cuento a mis alumnos, tanto de licenciatura como en la maestría y en el doctorado. En alguna oportunidad, siendo yo juez de instrucción de turno extraordinario en las noches, que por cierto, ahí es donde las cosas más horribles a veces pasan, porque los levantamientos de cadáver, las situaciones de allanamiento, etcétera, etcétera, donde a veces peor pasan es cuando todos estamos durmiendo y donde a veces hay uno o dos colegas que tienen que hacer esa labor, ¿verdad? Cuando a mí me tocó en alguna oportunidad, fuimos, me acuerdo, por el lado de los Cuadros a hacer un allanamiento en un asunto de narcotráfico y entramos a la casa, entran primero los policías, etcétera, y de pronto entonces ponen ahí esposados a las dos personas que estaban, que eran el papá y la mamá, los ponen esposados boca abajo, ¿verdad? En ese cuadro dantesco que usted se puede imaginar, y de pronto en medio de la escena
entra el niño que podía tener máximo 10 años de edad. Y ese niño entró a Isabel con una camiseta que decía Dare o Dare. Por supuesto que ese niño sabía cognitivamente todo lo que podía haber sabido desde el punto de vista del proyecto que se establecía, pero de eso le estaban dando de comer el papá y la mamá que se dedicaban al narcotráfico ahí. Entonces, vea qué grave el problema, porque también si cambiamos nada más a un aspecto puramente teórico, donde se pueda sacar un 100 la persona en el conocimiento de que existen alternativas, pero no invertimos realmente en darle opciones reales para que se dedique a otra cosa, y a veces donde mejor le enseñan las cosas malas es en su familia. Si el Estado no toma una actitud proactiva y da alternativas de parques, de recreación, de cultura, de valores, y no solo nos esperamos a que eso se influencie en un 15 de septiembre o en una cuestión específica donde haya un día que tengamos hasta de feriado, sino que sean todos los días del año donde hayan alternativas. Si eso no se da, difícil la tenemos entonces para que el día de mañana no tengamos una Costa Rica peor de la que tenemos actualmente. Es lamentable, y realmente por eso digo y he venido diciendo, solo lloramos sobre la leche derramada. Vemos que los niños se nos van de las manos, vemos que lamentablemente nuestros adolescentes son presa fácil, vemos que luchan por conseguir sus sueños, pero lamentablemente de manera equivocada. Mientras tanto, la mayoría de las plazas o de los campos de juego están con candado. Los únicos culpables son los jueces, que no emiten las penas como las tienen que emitir. Ustedes son los responsables de todo, dice la opinión pública en alguna medida, porque si ustedes no condenan a un individuo que mata a otro, casi que a cadena perpetua, o que le den la misma dosis, el país no está contento, la opinión pública no está contenta, porque siempre se dice, el día que quizás, porque la gente es muy fría a la hora de analizar las cosas y se emiten opiniones de este tipo, el día que sea la hija del juez a la que violen, el día que sea el juez al que le roben el carro, el día que sea el juez al que le roben la casa, el día que sea el ministro tal o el diputado tal, entonces ese día van a pensar en la gente común, como se dice por ahí, o nosotros los de a pie, para tratar de medir el tema, porque cuando soy yo el afectado, entonces yo quiero ver justicia pronta y cumplida. Y el tema ese de justicia pronta y cumplida en este país, para muchas personas no existe. Claro, claro. Es más, ni siquiera se da la justicia. Claro, no, y yo creo que aquí también, ¿verdad? Yo soy de los primeros que creo que uno tiene que solidarizarse también con el dolor y la necesidad de muchas personas. Por supuesto que si hay gente a la que hay que castigarlo de una forma severa. Y yo soy el primero que a mí no me tiembla la mano por imponer una sanción fuerte o enviar en la cárcel a quien sea si se lo merece. Pero creo que también tenemos que reflexionar en lo poco que estamos invirtiendo en la prevención del delito, porque de nada nos sirve solamente tener una máquina de condenatorias. Y entonces, claro, el asunto de flagrancia, por ejemplo, ha funcionado perfectamente porque de ahí se les ocurrió, claro, pero qué raro, a la gente que lo planeó y que lo estableció, y conste, las leyes no las hacemos los jueces, no. Las leyes las hacen los legisladores en la Asamblea Legislativa, pero también muchas de estas leyes pasan a veces por el tamiz de revisión del Poder Judicial o de otras latitudes. Y en el caso de la legislación de flagrancia, hubo una revisión también de personas que emitieron criterios positivos desde incluso el Poder Judicial con respecto a la legislación que después se aplicó por los legisladores. Pero claro, esto ha funcionado muy bien como una máquina de condenatorias, pero se pusieron a pensar realmente en los efectos nocivos que iban a poder tener en el hacinamiento, y ahora estamos viendo a ver cómo enderezamos el asunto, viendo a ver si tenemos alternativas para que el Ministerio de Justicia lo saca. Claro. Sacándolos a la solución. Por eso. Donde la mayoría o algunos, lamentablemente yo tengo que decir, y porque me toca leer toda la situación. Entonces se escucha de que a una persona últimamente lo masacraron, 10 balazos, 8 balazos, 9 balazos, y usted dice, señor, ¿qué está pasando? Y dicen, acaba de salir. Acaba de salir. O sea, ¿serán estas personas, y aquí especulo, señores, serán estas personas las que están dejando salir
por buen comportamiento, por esto y lo otro, pero salen a la calle, ¿para qué? Para que los maten, para que los otros, como popularmente decimos, se saquen el clavo. Hacemos una pausa y volvemos. Sí. Ya regresamos con Sin Rodeos. En algunas zonas ha dejado de llover hasta un 75%. Es urgente que ahorremos agua. Mientras nos enjabonamos y lavamos los platos, cerremos la llave y al abrirla, reduzcamos la presión del agua. Revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario. Lavemos menos el carro y cuando lo hagamos, usemos un balde. Reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño. Al lavar, aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa. Comprometámonos con el ahorro del agua. El agua es vida. Cuidémosla. Esta Semana Santa, disfrute de la mejor programación por su Extra TV. Miércoles Santo, mi historia preferida, a partir de las 8 de la mañana, 9 en punto. Evidencias, a las 10 de la mañana. Héroes de la Fe, 10:30. Mi historia preferida, a las 11 en punto. Orígenes, a las 11:30. Los Pasos del Maestro, y a las 5 de la tarde, no te pierdas, Escrito está, guiado por Robert Costa. Lo mejor de la Semana Santa se disfruta por Extra TV. ¡Hey! ¡Ustedes! ¡Pon atención! Es inútil. Déjalo. Continuamos con Sin Rodeos. Muy bien, continuamos en esta noche con el doctor Álvaro Burgos, juez de la Corte. En este momento nosotros podemos analizar, y ustedes ven que estamos analizando realmente la problemática que tenemos en niñez y adolescencia y cómo la represión versus prevención del delito en materia penal juvenil. Pero ¿qué es lo que realmente vivimos? ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestro país? ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa? Todos queremos ver al delincuente tras las rejas, porque decimos, todo acto tiene una consecuencia. Y si usted mata a otro, no es que lo van a matar a usted, porque la ley del ojo por ojo y diente por diente en este país no va. Nos jactamos de ser un país de paz, pero tampoco es que una persona va a matar a otra y simplemente va a quedar por la libre, o que una persona va a violar a otra y va a quedar por la libre, o van a utilizar a los niños de Costa Rica para el tema del narcotráfico y el crimen organizado y van a estar por la libre. O sea, da pena la situación y da mucha pena también la problemática que están enfrentando nuestro sistema judicial en torno a esa sobrepoblación carcelaria. Pero ¿qué podemos hacer? En este momento, hablar de prevención es maravilloso, pero ¿cuántos años tienen que pasar para ver los resultados de lo que hoy podemos iniciar a hacer en prevención? Mientras tanto, lo que ya tenemos es una bomba de tiempo en las manos, que nos está explotando en la cara todos los días, y que lamentablemente si hay que construir más cárceles, aunque usted dice que no se soluciona el problema con más cárceles, ni se soluciona con más policías, ni con elevar las penas, este es un problema que tenemos que atender.
Y si hay que construir más cárceles, pues que yo diría que se construyan más cárceles, o estoy equivocada. ¿Por qué? Porque no es el hecho de buscar la solución al hacinamiento sacando a la gente. Y se sacan, y como lo decía hace unos segundos, ¿para qué? Para que los maten afuera, como puede estar sucediendo, porque yo digo que podríamos analizar eso un poquitito, a ver qué es lo que está pasando. Sí, el problema del hacinamiento es un problema muy grave, ¿verdad? Producto, ya lo decíamos anteriormente, de políticas de planificación desde la perspectiva criminal que no han sido las más adecuadas a mi criterio. Y aquí, por supuesto que hablo no como juez, sino hablo como docente, como catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Yo creo que merece nuestro pueblo que analicemos con mucho detalle qué es lo que se ha hecho y cuál ha sido la política de persecución y la política criminal en los últimos años, sobre todo en la aplicación de asuntos como los tribunales de flagrancia, que han servido muy eficientemente para condenar gente y mandar gente a las cárceles, pero que no se planificó nada que tenía que ver con dónde los vamos a mandar. Y ahora entonces Adaptación Social, que es parte del Ministerio de Justicia, que es parte, por supuesto, del Poder Ejecutivo, tiene que ver cómo hace de tripas chorizo, a dónde los mete y dónde los ubica mientras tanto. Incluso en el Poder Judicial hemos tenido también problemas, porque es tanta la gente a veces que se ha detenido, que se ha condenado, que a veces se saturaban las cárceles del mismo Poder Judicial, que son lugares de tránsito para estar utilizando a las personas con posterioridad. Sí, yo creo que el asunto, reitero, me parece a mí que hay que hacer un análisis muy concienzudo en cuanto a qué vamos a hacer con la gente que ya tenemos y ver quién realmente merece estar afuera y quién no. En eso estoy totalmente de acuerdo. Claro, no puede ser una patente de curso para que todo el mundo salga ¿verdad? Y independientemente del tipo de delito que haya cometido. Por supuesto que eso no tiene que ser así. Creo que para eso está el Instituto Nacional de Criminología y debería reforzarse entonces las decisiones antes de poner a la gente en libertad. Pero por supuesto, mucho más antes que esto, el asunto de la prevención creo que merece, punto y aparte, exclusivamente una atención más fortalecida de la que ha tenido por todos los gobiernos anteriores, incluyendo el actual. Reitero, a mi criterio, el frío no está en las cobijas. Y si no invertimos más y mejor en prevención, en darle alternativas a nuestros jóvenes, al final vamos a seguir teniendo más clientes de la justicia, más sentenciados, más cárceles, más policías, más represión, pero no hubiera sido más inteligente, más oportuno el tratar de hacer una inversión seria, planificada, como decíamos, donde intervengan también posibilidades desde el Ministerio de Educación, otras instituciones que tienen que ver con niñez y adolescencia, e incluso el Poder Judicial también, y se haga un uso mucho mejor de las pocas o los pocos recursos con que se cuenta y que se fortalezcan de una forma decisiva, en verdad, este tipo de cuestiones, porque decir, lo que es a veces más políticamente atractivo es salir en los medios de comunicación colectiva diciendo garrote a los malos. Eso vende muchos votos, pero decir en que vamos a invertir en prevención de la niñez y la adolescencia en conflicto con la ley penal no es un discurso tan atractivo. Vea usted cuánto se destina para la única oficinita esta que digo que existe ahí en el Ministerio de Justicia, que ya el Ministerio de Justicia de por sí, con solo Adaptación Social, tiene un presupuesto totalmente escuálido. Imagínese usted lo escaso del presupuesto que pueda existir en una oficina como esta de prevención, que es fundamental para que después no tengamos que engrosar el presupuesto de cárceles, del Poder Judicial sentenciando más gente, de operadores del sistema de administración de justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Es mejor a veces invertir en una porción más sustantiva de la prevención que después invertir 10 veces más o muchísimo más en ver dónde metemos a las personas privadas de libertad, que de poco o nada ni les van a servir a ellos estar su pasantía ahí y mucho menos a nosotros, porque van a salir iguales o peores. Sí, porque aquí hay que retomar algo, y yo diría que para que nos quede claro a todos,
muchas veces somos injustos, y yo digo como sociedad, a la hora de hacer ciertos señalamientos. No podemos decir que todo es malo y no todo es bueno. Hay jueces muy buenos, hay otros que quizás por ahí dicen las abuelas que dentro de un cartón de huevos buenos algunos sale güero, ¿verdad? Entonces, pero porque hay a veces algunas diferencias con algunos seres humanos, no significa de que todo esté mal ni de que todos sean malos. Entonces, a veces hacemos señalamientos muy directos, muy sin pensamiento, muy de que todos, ¿verdad? Porque esto sería una masacre si todos empezamos a ver del ojo por ojo y diente por diente, independientemente de. Entonces, tenemos que pensar un poquitito algunas cosas, pero aquí yo retomo ese papel que tienen los jueces. El juez, hasta donde se tiene entendido y en conocimiento, el juez emite un fallo o una condena con base en las pruebas que son presentadas por la fiscalía. A veces estas no son suficientes o a veces no satisfacen al juez. ¿Por qué se da ese tipo de diferencias? Sí, aquí la ecuación es muy fácil, ¿verdad? Es muy complicada a veces de conceptualizar, pero es muy fácil de visualizar, y así lo digo yo a mis estudiantes en las clases. La ecuación es muy fácil en la medida en que usted tenga una duda razonable, ¿verdad? Y que se haya sembrado esa duda en la participación de la persona en el delito que se le está acusando, la ecuación tiene que ser absolver, porque nadie puede garantizarnos entonces que esta persona sea sin duda alguna culpable. Pero si las pruebas, los elementos probatorios son suficientes para establecer el vínculo entre lo que se acusa y lo que se ha probado, definitivamente la ecuación es condenar, y sin ninguna duda, independientemente de quién se trate, de cuál sea su estatus o en dónde trabaje o cuál es el cargo político que tenga, o si se trata de una persona indigente o de una persona multimillonario. La justicia en eso debería ser igual para todos, equilibrada para todos, de conformidad con el principio de igualdad. Una cosa más que yo quiero decir, y le agradezco mucho también que usted lo haya tocado, y es que tenemos que aprender también a dignificar la figura del juez, porque es cierto que tal vez han habido 1 o 2 casos que incluso algunos de ellos están viéndose en los tribunales en cuanto a su responsabilidad penal, pero la mayoría, y le aseguro con conocimiento de causa, Isabel, la mayoría de los administradores de justicia en nuestro país son personas probas y son personas eficientes, capaces, inteligentes y además justas. Ningún padre trae hijos al mundo para verlos presos. Así es. Cerremos este programa con una recomendación. Si usted no quiere ver a sus hijos presa fácil del narcotráfico, el crimen organizado o delinquiendo comúnmente, ¿qué debe de hacer un padre? Muy bien. Ya que escuchamos el tema del sistema, que es muy amplio, es mucho lo que tenemos que hacer, pero como familia, claro, ¿qué podemos hacer? Muchas gracias. Yo creo que este mensaje tiene que quedar muy claramente definido. Si usted, padre de familia, si usted, persona con capacidad para modificar las leyes en la Asamblea Legislativa, si usted, persona que trabaja en cualquier otra situación y tiene a su lado, en su familia o cerca de usted, personas menores de edad, invierta en darle posibilidades relacionadas con la prevención del delito. Trate de darle mayores alternativas deportivas, culturales, espirituales, de fortalecimiento de la familia y de los valores que hicieron de una Costa Rica como la que tenemos un país diferente a muchos distintos del orbe mundial, no solo de Latinoamérica. Si no invertimos más en prevención, después no nos quejemos que no nos va a alcanzar la plata para estar teniendo suficientes cárceles y suficientes policías. Mejor invirtamos antes en prevenir y no después en tener que castigar. Don Álvaro, muchísimas gracias. Con muchísimo gusto, ha sido un placer. A ustedes en sus hogares, mil gracias. Recuerden que Sin Rodeos es un programa que hacemos juntos. Desde hace 10 años, sí, donde compartimos la actualidad nacional, la problemática, lamentablemente, y también cómo educarnos y forjar criterio y opinión de manera conjunta. Así es que cada martes y jueves, a partir de las 8 de la noche, aquí estamos con Sin Rodeos. Que la pasen muy bien.
Actualidad nacional. Debate político.